Hola amigos, ¿cómo están? Soy Esteban Briones, sean muy bienvenidos a un nuevo video y hoy tenemos un video especial preparado para ustedes. Estamos con algunos amigos aquí en la calidez del hogar conversando acerca de la palabra, acerca de Cristo y me gustaría presentarlos. Estamos con el pastor Jorge Pizarro de la Iglesia Visión Mundial para la Familia en la ciudad de Puerto Montt. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Saludo a todos los hermanos, a los amigos que nos verán a través de este video. Desde acá en Puerto Montt, desde mi hogar, tenemos el placer de poder saludarles a todos. Muy bien, y estamos también con el pastor Fernando Negrón de la iglesia Hechos 29 en la ciudad de Puerto Varas. Fernando. Sí, genial estar con ustedes, compartir este momento, gracias a Dios por esta instancia, así que feliz de compartir con ustedes, con Jorge, con Esteban acá, y poder edificar a través de este video al cuerpo de Cristo. Amén. Y hemos estado hablando el día de hoy acerca de un tema muy apasionante, que son las casas e iglesias. Los primeros 300 años de la vida de la iglesia ocurrió en las casas. Por 300 años la iglesia nunca construyó templos o edificios religiosos. Toda la vida cotidiana de la iglesia ocurría en las casas. Allí se bautizaba, allí se profetizaba, se ministraba la vida de Cristo, se realizaba la cena del Señor. Toda la adoración, toda la vida de iglesia ocurría en las casas. Y este es el diseño que vemos desde el tiempo de los apóstoles. Si leemos en Hechos capítulo 5, versículo 42, voy a leer la versión NBI, dice: y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Allí la clave es en el templo y de casa en casa. ¿Cuál es ese templo? No era un templo cristiano, era el templo judío y ellos ni siquiera podían entrar. Ellos predicaban en el pórtico de Salomón, a las afueras del templo. Era una especie de culto al aire libre, donde se reunía toda la iglesia y también servía también como una instancia evangelística. Pero toda la vida de comunión de la iglesia ocurría en las casas. Dice la Escritura, de casa en casa, de casa en casa. Ese era el diseño que Dios preparó. Y Dios ha venido restaurando en este tiempo en la iglesia esta sencillez orgánica de compartir a Cristo en todo lugar. No nos reunimos en un lugar, sino en todo lugar. No impartimos a Cristo en un lugar, sino en todo lugar. No adoramos en un lugar, sino en todo lugar. Y en particular en las casas, en los hogares de las familias, donde están las personas que necesitan a Cristo. Y hemos estado hablando un poco, y me gustaría que Jorge, Fernando puedan también hablarnos acerca de esto, compartir algunos testimonios de cómo el Señor está moviéndose poderosamente en las casas e iglesias. Hemos estado hablando y hemos entendido que la intención de Dios es retomar las casas, ¿ah? Es volver la iglesia a su hábitat natural, que son las casas. Nosotros en lo particular, también lo conversábamos un poco con Fernando, somos pastores que trabajamos en las casas y hemos hallado algo extraordinario, hay un deleite, hay un compartir de la vida del cuerpo de Cristo a un nivel mucho más profundo que se desarrolla en las casas. Entonces creemos profundamente que Dios está trayendo de vuelta este modelo de llevar a Cristo a las casas, de poder reunirnos y, como tú bien decías, de casa en casa. Porque se desata algo y hay un mover de la vida de Cristo mucho más poderoso. Yo sé que también tú lo has visto así, Fernando. Sí, es la vida de Cristo fluyendo en la familia. Las casas son, como tú decías, el hábitat natural de la iglesia, el eslabón perdido entre Cristo y el barrio y la ciudad en sí. Entonces es maravilloso porque una de las cosas que nosotros hemos podido experimentar como iglesia es el despertar el ministerio de los santos, que estaba anulado. Entonces el ministerio de las personas, porque en la iglesia organizacional tú vas un domingo, ¿no es cierto? La idea es juntarse un domingo, un miércoles, y es escuchar una palabra, pero
en la semana misma qué hacen los santos, qué hacen las personas para desarrollarse en el ministerio propio que Dios les dio para funcionar y hacer efectivo el cuerpo de Cristo. Entonces, para nosotros ha sido primordial ese trabajo en las casas, porque hemos visto cómo la gente empieza a funcionar, todos haciendo, todos sanando, todos aportando. Como decía Pablo, cuando se reúnen, ¿qué llevan? O sea, ¿con qué aportan a la reunión? Algunos con palabras, otros profecías, otros... Entonces, cada uno tiene algo. Exacto, cada uno tiene algo que aportar. Entonces, para nosotros ha sido una tremenda bendición en ese aspecto. Sí, y hoy está muy de moda el término inclusivo. ¿Ya? El mundo lo ocupa para distintos aspectos, pero nosotros vemos realmente en las casas cómo cada persona que llega es incluida y es llamada al sacerdocio. Entonces, cómo para nosotros es un deleite el poder disfrutar cada vez que nos reunimos en una casa, cómo cada una de las personas es improntada por esta vida gloriosa. Y ellos empiezan a desarrollar todos los dones y los talentos, las habilidades que Dios ha depositado en cada uno de ellos. Entonces, en las casas se da un fenómeno que es hermoso, que dejan de ser un número, un espectador, como decía Fernando, dejan de ser una banca que no tiene acceso a cierta estructura gobernante, y pasan a ser parte de este cuerpo orgánico donde todos aportan, donde todos van edificando y todos somos edificados con lo que cada uno de nosotros portamos. Entonces, esa vida, además que acá en el sur nos permite tanto la geografía, es tan complicado reunir a todos los de las islas con la gente que vive en la ciudad, pero la casa permite eso. Entonces nosotros estamos, como lo compartíamos, vemos cómo la intención de Dios es poder retomar poderosa y activamente los hogares. Con esto no decimos que no nos vamos a reunir más los domingos. No desechamos eso, porque también es importante reunir a todo el cuerpo. Homologar ahí. Debemos, claro, trabajar, tiene que tener un equilibrio, pero sí debemos reconocer que hemos descuidado por mucho tiempo que la iglesia se reunía en los hogares. Y eso es lo que Dios, esa reforma, eso es lo que Dios está restaurando, está trayendo de nuevo y está activando en este tiempo. La vida del cuerpo de Cristo reunido en las casas. Sí, y eso es clave porque cuando hablamos de casas e iglesias no estamos hablando de una estrategia ni de un método. Esto no es un método humano para obtener un cierto resultado humano. Es una vida, es la vida de Cristo propagándose a través de todos los santos, de casa en casa. Y otra cosa que nos pasó en un momento a nosotros en Santiago, cuando comenzamos a entender este tema de las casas e iglesias, a estudiar este tema en la palabra, que quisimos llevar la estructura del culto grande a la casa. Entonces llevábamos un mini pastor, un mini bloque de alabanza y replicábamos al final una estructura de culto organizacional. Y con eso abortábamos el fluir orgánico de la vida, de que siempre es distinto, porque Dios no es predecible, algo que hablábamos hace un momento. Dios no es predecible. En un momento fluye de una forma, en otro de otra. Una persona, Dios le va a haber hablado una palabra para compartir, en otro momento Dios va a fluir a través de alguien en profecía, en adoración, en palabra de ciencia, en todos los dones. Y es un fluir de una vida. Entonces nosotros no tenemos un método, Cristo es el método. En todo lugar, en toda persona, manifestándose a través de todos los santos, en todo lugar. Y por eso es el de casa en casa. Algo que Dios me llevaba a entender este tiempo, que casa iglesia, no le llamamos casa iglesia al culto en la casa, el culto hogar o culto en la casa, sino que es cada vez que nos reunimos en una casa para compartir a Cristo, eso es casa iglesia. Exacto. Esto es casa iglesia, que estamos grabándola, pero esto es una casa iglesia. Es compartir a Cristo en los hogares sin demasiada premeditación. Es una vida que fluye semana a semana, día tras día. Y que no es predecible, como tú dices, no es una estructura propiamente tal que se implanta en las casas iglesias, sino que es el fluir de Cristo en diferentes formas, en la multiforme gracia. En algunos sea alrededor de un tecito, siendo ministrados los unos a los otros en adoración. Hace muy poco les compartí aquí a los amigos, les decía que a mí me llamaba mucho la atención una persona que tiene poco, podríamos llamar conocimiento, bagaje en cuanto a ir a la iglesia, en cuanto a la vida de Cristo,
y que en un momento determinado en una reunión estábamos compartiendo y esta persona se me acerca y me dice con estas palabras, me abraza y me dice de esta manera: Espíritu Santo, tú me trajiste acá, indícame qué es lo que tengo que hacer. Y yo en una postura así de recibir, en una postura de humildad, escuchaba todo lo que ella relataba dentro de su nerviosismo propiamente tal, como primeras experiencias en Cristo, y ella empezó a fluir de una manera, empezó de su interior a nacer algo que a mí me hizo mucho sentido, era algo que yo necesitaba en ese momento puntual, era una palabra directamente del Señor. Yo la miraba a ella y yo decía, esta no puede ser ella, es algo mayor que está sucediendo en ella, y era el fluir de Cristo usando su vida para transmitirme un mensaje. Y ella, después de haber terminado todo ese momento especial, se retira con algunas lágrimas en los ojos, y yo quedo extasiado de lo que Dios estaba haciendo en ella, y me doy cuenta que eso es la vida de Cristo en las casas, fluyendo, todos participando. No hay jerarquías, no hay en este sentido cleros que manejen todo, sino que es su iglesia, es su cuerpo manifestando a Cristo de diferentes formas, en la multiforme, gracias a Dios. Es la expresión plena del cuerpo. Jorge, cuéntanos un poco, ¿cómo trabajan ustedes como iglesia acá en esta zona del sur? Bueno, nosotros específicamente, lo que Dios nos ha direccionado, la voz de Dios en nosotros, nos ha guiado a trabajar específico en casa. Nosotros de momento no tenemos un templo, no tenemos un lugar donde nos reunimos todos, pero sí estamos trabajando en las casas. Nosotros hemos tomado Puerto Montt como nuestra base central, que es nuestro hogar, donde tenemos gente trabajando con nosotros acá en Puerto Montt y nos reunimos en nuestra casa y en otras casas más, pero también Dios nos ha llevado a trabajar en algunas islas. Dentro de ella nosotros trabajamos en la isla Guar, que yo viajo los viernes para allá, tengo que tomar una lancha al Buen Pescador. Tomamos una lancha a las 4 de la tarde, la lancha se demora 1 hora y 30 minutos en llegar. Estamos allá con los hermanos, visitamos una casa, entregamos la palabra, nos quedamos hasta tarde en la noche. Y al día siguiente me regreso a Puerto Montt, a las 7:30 sale la lancha de vuelta, estamos acá a las 9:30. Terminando eso, subo a mi hogar, nos vamos volvemos al terminal porque partimos a Castro, que es en Chiloé, donde también estamos trabajando en una casa. La isla grande de Chiloé. La isla grande de Chiloé. Dios nos abrió una puerta extraordinaria, una familia, estamos trabajando con Jimena, con toda su familia. Gente de fe que han sido desafiados, han sido improntados por esto. Ella nos compartía, le sorprende el que un pastor, el que vaya a su casa a compartir la vida de Cristo. Sus hijos como que al principio estaban un poco reticentes, pero hoy todos quieren participar, están recibiendo la palabra y vemos cómo Dios está trabajando en su hogar. Jimena está con un hambre del Señor, quiere empezar a invitar gente. Pero es todo una travesía, o sea, nosotros tomamos un bus de acá, cruzamos el canal Chacao en el transbordador, llegamos hasta Castro. ¿Cuántas horas son hasta Castro? Nos demoramos 3 horas y media, 4 horas estando ya en la casa de Jimena. Para atender una casa iglesia. Para atender una casa iglesia, para atender una familia. Entendemos que el número bueno, en realidad ha sido extraordinario, ha sido extraordinario. Nosotros, y lo conversábamos con Fernando, el ver cómo la vida de Cristo se manifiesta en el hogar es totalmente distinto a lo que pasa en una reunión. Volvemos a decir, no descartamos la reunión, pero hay una profundidad mayor, una manifestación mayor de la vida de Cristo. Fernando hace un momento decía, cuando tú estás en la casa, no hay como alguien que es como, no hay una autoridad. Somos todos el cuerpo y la expresión del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, estamos orando, se manifiesta el don, la profecía, la gente es sanada, es improntada por esta vida, así que es extraordinario. Nosotros estamos trabajando desde esa forma, visitamos también a Chao, que es mucho más lejos, otra isla más. ¿Toman 2 barcazas? 2 barcazas, nos demoramos 5 horas en llegar hasta allá.
pero la gente está hambrienta. Y la gente está hambrienta en sus hogares. La gente está esperando que vayamos nosotros. El desafío es ir y hacer. Ese es el mandato de Jesús. Ir y hacer. No llámenlos para que vengan. Claro, ir y hacer. Mientras no vayamos, no hay nada que hacer. Es ir y hacer. Y nosotros estamos viendo cómo la vida de Cristo es expresada. Y cómo la gente, porque por ejemplo en Isla Guar, es una isla que tiene 1200 habitantes, Isla Guar no tiene tendido eléctrico en las calles. Entonces, solamente electricidad en las casas, la electricidad llegó el 2010 allá, imagínate. Es una realidad que tú no la vives en el día a día. Entonces, yo no puedo ir siempre. Pero, ¿qué hacemos? Y esto es lo extraordinario que también hablábamos delante, del sacerdocio de cada uno de los creyentes. Nosotros vamos, compartimos la palabra, les ministramos a ellos, estamos mucho tiempo con ellos, y ellos, durante la semana, visitan a la gente. Entonces, no podemos ir todos los días. Entonces ahí tú ves como ese modelo de donde todos nosotros somos el cuerpo, donde no solamente el pastor puede orar por los enfermos, donde no solamente el pastor puede compartir la palabra, sino que mi función solamente es llevarle la palabra a ellos y ellos la llevan a todo lugar. Y eso es lo que estamos viendo y ha sido extraordinario. Glorioso. Y Fernando, ustedes, ¿cómo han estado trabajando como iglesia? Entiendo que es un modelo bastante similar. Sí. Casa de Iglesia verdaderamente lo vino a revolucionar todo, porque nosotros también éramos, y con esto aclaro que no estamos en contra de la reunión general, como celebración y contarnos, no la descarto para nada, o sea, pero de momento ha sido un desafío que el Señor ha puesto en nuestro corazón de trabajar en las casas, y sin estructuras, es la vida de Cristo fluyendo en las personas. De hecho, hoy en la mañana tuvimos una a las 10 de la mañana, no hay horario. Sí, rompe el molde de la casa iglesia a las 7 de la tarde. Sí, pues, en la nochecita ahí cuando están todos juntos, ¿no? Por los horarios que se dan. Entonces estamos disponibles y es rotativo y es una bendición, porque vemos que ese es el diseño de Dios para nuestro ministerio, para lo que Dios está trayendo sobre su iglesia, sobre todo acá en el sur de Chile. Y somos sacerdotes porque eliminamos distancia. Estamos ahí para acercar a Dios a la gente y a la gente a Dios. Entonces me gusta mucho, porque a veces nosotros preguntamos por qué las cosas no nos funcionan, pues, y es a la manera de Dios. Jesús en su palabra dijo, id, pues. No dijo vengan. Entonces crecemos más por infiltración, por meternos donde está la necesidad, que por invitación. Exacto. Entonces yo creo que este es algo que el Señor está despertando en su cuerpo, de poder infiltrarnos, meternos donde está la necesidad, en las universidades, en los colegios, casa iglesia en todo lugar. Y todos haciendo, todos sanando, todos desarrollándose. Para mí es vital. Yo no descarto lo otro, porque me gustaría tener un lugar donde pueda homologar, llegar todos y poder juntarlos para que se conozcan. Sí, eso es importante. No estamos diciendo de que no sea importante la reunión grande. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando habla de la reunión pequeña en las casas, dice, ¿qué hay pues cuando os reunís? Cada uno tiene palabra, tiene ciencia, doctrina, profecía, interpretación. Hágase todo para edificación. O sea, la reunión pequeña es esa donde se da esa vida del cuerpo. Exacto. Pero la reunión grande también es importante. Pablo dice, cuando os reunís toda la iglesia en un solo lugar, entonces hay reuniones donde está diseñado que toda la iglesia se reúna. Allí homologamos, allí entrenamos, equipamos, ministramos, pero celebramos todos juntos a Cristo, pero la vida orgánica del cuerpo, esa sustancia, yo siento que el hábitat natural es las casas iglesias, es allí donde ocurre. Es que no hay ningún problema en tener un lugar donde podamos homologar, decir lo que Dios quiere decir, dar directrices y todo, sin perder de vista lo esencial. Que fue el mayor problema, que solamente trabajamos por mucho tiempo, se trabajó solamente en el templo dependiente. Claro. Entonces todo pasaba por el templo, todo se hacía ahí, la gente iba a la iglesia, o sea, no era iglesia, la gente no era iglesia, íbamos. Sí.
a la iglesia. ¿Sabes Entonces, ahí se nos perdió en un momento el que nosotros somos la iglesia. Exacto. Y era justamente lo que yo quería comentar. Hace un tiempo yo tuve una experiencia muy fuerte con este tema de las casas iglesias. Cuando nosotros comenzamos en Santiago a abrir las primeras casas iglesias, hubo un momento de crecimiento, pero luego se cerraron todas las casas. Y nosotros dijimos, bueno, esto no es para nosotros, quizás a otra persona le funciona, a nosotros no, quizás no es lo que Dios tiene para nosotros. Y nos dedicamos por mucho tiempo al culto grande, a las escuelas ministeriales que trabajamos hasta el día de hoy. Y en un momento el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me dijo esto. Me dijo, quiero que seas una iglesia de casas. Una iglesia de casas. Y hay dos cosas a mí que me impactaron de eso. Lo primero es una iglesia de casas. O sea, que la esencia de la identidad, de la vida de cuerpo, esté en las casas, en el compartir día tras día con alegría a Cristo en las casas. Y segundo, me impactó algo, que Él no me dijo, quiero que plantes una iglesia, quiero que abras una iglesia, quiero que pastorees una iglesia, o que vayas a la iglesia, que dijo, quiero que seas una iglesia. Y hay una diferencia abismante entre asistir a la iglesia y ser la iglesia. Exacto. El ser la iglesia. Y creo que Dios nos está llamando este tiempo a ser la iglesia, a manifestar la plenitud de Cristo a través de su cuerpo. Exacto. Es un concepto que hizo mucho daño, el ir a la iglesia. Porque cuando yo iba a la iglesia, vivía a Cristo en la iglesia, en el lugar físico, las 2 horas que duraba la reunión, y después llegaba al hogar y había un divorcio entre lo que vivía yo en la iglesia, edificio físico, entre comillas, y lo que sucedía en la casa. Exacto. Cuando yo soy iglesia, tengo esa responsabilidad de manifestar a Cristo 24/7. Claro. 24/7. Así como es en el lugar físico donde nos reunimos, en la casa, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, donde quiera que tú estés. Exacto. Entonces fue un concepto que hizo mucho daño, que anuló el ministerio de los santos, porque se vivía eso en el lugar físico, las 2 horas que duraba, y después había un divorcio. Y en la iglesia en la casa era otra persona. Era otra, claro, era otra realidad. Por eso es vital que cada uno de nosotros comprendamos que somos la iglesia, Sí. que somos. Lo que tenemos que vivir en las casas es que somos la iglesia. Nosotros no hacemos iglesia, que es un concepto que estamos llamados. Oye, ¿cómo hacen ustedes la iglesia? ¿Cantan? ¿Qué es lo que...? Nosotros no hacemos iglesia, nosotros somos la iglesia. La iglesia se reúne. Entonces, cuando tú vas a tu trabajo, tú eres iglesia. Cuando nosotros visitamos la gente en las islas, en los distintos lugares, somos la iglesia. Entonces, la iglesia, la naturaleza de la iglesia es reunirse en pos de su cabeza, que es Cristo. Amén. Entonces, no es que nosotros hagamos. Bueno, a veces como copiamos estrategias de otros lugares. Oye, eso ellos hacen así, ellos hacen de esta otra forma, yo he visto que esto da resultado, pero nosotros no se trata de hacer, sino de ser. Porque yo le decía a la gente, Cristóbal, yo tengo un hijo que se llama Cristóbal, tiene 2 años. Yo no le tuve que hacer un curso intensivo cómo aprender a caminar, porque él porta una vida que va a manifestar a los 11 meses, como fue en el caso de Cristóbal, que él camina, que él habla, que él llora, que él llora por la noche, se manifiesta. Entonces, ¿por qué? Porque él es ese tipo de vida. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos iglesia, el reunirnos no es un tema. El formato no es el fin, sino que él es la manifestación de la vida de Cristo. Sí. Entonces, nosotros somos la iglesia, no hacemos iglesia. Sí. Y sabes que es algo que Dios me ha llevado a entender este tiempo con respecto a las casas. Las casas iglesias no es algo que yo hago, tiene que ver con ser, con ser iglesia. Por mucho tiempo nosotros pensábamos en Santiago de que la casa iglesia era un culto chico en una casa, era una reunión, era un evento que ocurría a una hora determinada en un lugar determinado. Y la casa iglesia más bien tiene que ver con la manifestación constante de Cristo en todo lugar y en las casas. Entonces, por ejemplo, teníamos una casa iglesia que dejaron de ir varias personas y finalmente quedó una sola persona. Una sola persona.
y me preguntó, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Se va a cerrar? Y dije, no, esto es tú, estoy yo, somos dos personas reunidas en su nombre. Esto es casa iglesia igual. Porque no es el culto en la casa iglesia es un estilo de vida o una manifestación de una vida, la vida de Cristo, de casa en casa y en todo lugar. Exacto. Y Fernando, yo quería hacerte una pregunta respecto a esto. Cuando ustedes se reúnen en las casas, ¿quién lidera o quién atiende esas casas iglesias? ¿Las llevas todas tú? ¿Cómo lo hacen? Bueno, yo tengo que agradecer a Dios por el equipo que Dios me permite tener. Un equipo de personas que entienden su labor en Cristo y que facilitan mucho el trabajo. Son personas ahí abnegadas que visitan diferentes lugares, están haciendo discipulados, casa iglesia, en los jóvenes, en algunos matrimonios, personas. Y que me encanta eso porque a lo mejor nunca van a tener la oportunidad de estar en el gran congreso o en el gran escenario que a veces en la mente exitista aspira a llegar. Pero están manifestando la vida de Cristo en los barrios, en el colegio, en la universidad, donde se reúnen, están manifestando a Cristo. Y eso no es menos importante que lo otro, porque Exacto. hay que dejar en claro que las casas de iglesia no son una iglesia de segunda de categoría, Exacto. sino que es la vida de Cristo fluyendo en las casas. Y eso para la mí, misma iglesia. para mí es genial. Entonces, yo mi reconocimiento para ustedes que van a ver el video, a todo el equipo de trabajo, porque realmente facilitan y también uno entendiendo esto, ¿no? Que no hay jerarquía, sino que todos tienen esa asignación, ese encargo de Dios de ir por el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos. Y de todas las edades, me imagino. De todas las edades, nosotros tenemos, no somos una iglesia para jóvenes, pero tenemos una asignación para los jóvenes, o sea, algo pasa, pero también tenemos hermanos mayores que también cumplen esa labor y que son tan importantes, vuelvo a decirlo, son tremendamente importantes la labor que hacen por las casas. A veces nos enamoramos del exitismo, ¿no es cierto?, de las plataformas, de las luces, pero no. Es vivir a Cristo en el día a día, y donde Dios nos dé la oportunidad de manifestar a Cristo, ahí estamos. Es entender también que nuestra función como pastores, como padres espirituales, es despertar a nuestra gente a su llamado. La gente no puede depender eternamente de nosotros. Sí. Que yo le defino y le trazo todas las cosas. Y exacto, entonces tú ves en las casas, nosotros trabajamos con un equipo que estamos formando, y dentro de ella está una mujer que se llama Dori, y a veces nos decían, pucha, yo no sé si atenderla o no. Anda, o sea, el mismo Cristo que habita en mí, habita en ti. Estás capacitada para manifestar la vida. Entonces, es nuestra capacidad, es la gracia que Dios nos da, que Dios nos otorga, de poder ver en la gente también todo el potencial, todos los dones, las habilidades, para que ellos también manifiesten esa vida y esto sea, pero el reino avance a través de la gente en los distintos lugares. Porque no vamos a dar abasto si un día tenemos que atender 100 casas de iglesia. Exacto. Pero sí un equipo. Exacto. Sí un equipo, sí una red que atiendan gente, que visiten personas. Y Dios va a traer un orden. Entonces, creo que también es una gracia que Dios nos entrega y oramos día tras día para que sea cada vez más revelado el cómo nosotros despertar el llamado en ellos, cómo despertar el llamado en cada una de las personas, desde el que llega recién, que no sea un eterno oyente, sino que en corto tiempo sea tan improntado por la vida de Cristo que se da en los hogares, que Él diga, yo también lo puedo hacer en mi casa. Exacto. Yo también lo puedo hacer con mi familia. Esto no es una estrategia, es una vida que fluye desde mi interior, y como una vida, esa vida me va a enseñar y me va a capacitar a hacer lo que tengo que hacer. Exacto. Y es recobrar el sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos somos sacerdotes. Yo no puedo ir contra el diseño de Dios y edificar una iglesia pastor dependiente. Yo no puedo edificar a la gente sobre mí y hacer que todos dependan de mí y que todas las decisiones pasen por mí.
Toda dependencia que no sea hacia la persona del Espíritu Santo está errada. Exacto. Pastor dependiente, templo dependiente, reunión dependiente, músico dependiente. Nosotros dependemos enteramente de Cristo a través de la guianza del Espíritu Santo. La iglesia es gobernada por el Espíritu Santo y cuando nosotros llevamos a las personas a Cristo, Cristo en ellas se comienza a manifestar. Todos somos sacerdotes, en todo lugar manifestamos a Cristo. Y ese es el camino que Dios estableció para que la iglesia crezca y se multiplique. Dios me hablaba algo hace un tiempo y me decía, tú tienes que edificar conforme a una estructura compatible con la multiplicación. Porque Dios quiere que su iglesia se multiplique y una iglesia sana, conforme al diseño, se multiplica sin necesidad de métodos humanos. Entonces, una iglesia institucional, templo dependiente, pastor dependiente, no es una iglesia sana. Porque no estoy colocando un cuello de botella al fluir de Dios, donde todo tiene que pasar por un hombre, por una mujer. Es un filtro. Es un filtro o un tapón. Pero cuando yo permito que todos los santos fluyan en sus casas, en sus hogares, visitando a otros, esa es una estructura compatible con la multiplicación que produce la vida que ellos portan, que es la vida multiplicativa de Cristo. Exacto. La vida por medio de la cual fue hecho todo lo que se ve de lo que no se veía. Es la expresión del cuerpo, perdón. Es la expresión del cuerpo. O sea, el cuerpo no funciona solamente con la boca o con un ojo. O sea, es todo el cuerpo moviéndose en función de la que la cabeza ha determinado. Entonces creo que es súper importante traer claridad respecto a esto. Que somos todos acortamos la brecha entre Dios y el hombre. Entonces ahí es donde cada uno de nosotros calificamos. No, acá el reino no discrimina, en el reino calificamos todos para sumar en su obra. Como dice Efesios 4:11, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no son el fin, son la herramienta, son el medio para edificar, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Exacto. Vemos santos a veces vegetando sin cumplir la asignación porque está marcado eso jerárquico, es un grupo gobernante y es el sacerdocio real de todos los creyentes que eliminan distancia. Entonces nosotros también como pastores, líderes, tenemos que comprender eso. Somos facilitadores, somos personas que estamos para capacitar a los santos, a la gente que Dios nos confía, para que ellos realicen la obra del ministerio y podamos tener una edificación y una multiplicación sana. Esto de las casas iglesias no es algo complicado, no es algo difícil. El poder impartir a Cristo en otros no es difícil, predicar no es difícil. Lo único que tienes que hacer es permitir que esa vida de Cristo, que ya está en nosotros, se manifieste. Es el fluir de una vida, esa vida que ya está en ti, el poder de Dios que ya está en ti, se va a manifestar en los ambientes de necesidad. Todos somos sacerdotes, todos fuimos llamados a edificar el cuerpo de Cristo y yo declaro sobre ti que te vas a sorprender de ver cómo Dios fluye a través de ti cuando tú abres tu boca para predicar a Cristo y para ministrar a otros con esa vida. Así que me gustaría que pudiéramos orar para cerrar este tiempo. Pastor Jorge, ¿nos puedes guiar en oración? Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por permitirnos poder edificar tu cuerpo, por permitirnos traer cada día un poco más de luz, de revelación, de claridad en lo que tú estás haciendo. Te damos gracias porque tú eres el que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Te damos gracias por esta comunión, por esta unidad que tú estás provocando. Señor, porque estamos trabajando en pos del mismo reino. Señor, gracias porque no estamos compitiendo con mi hermano, sino que estamos edificando el mismo reino, porque anhelamos ver tu expresión plena en cada uno de los hogares. Señor, te damos gracias. Permítenos día tras día, Señor, traer más claridad, profundizar cada vez en tu persona, revélate día tras día más en nosotros, para que tu manifestación sea plena en cada uno de los hogares. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.
Fernando, algunas palabras finales para las personas que nos están escuchando. ¿Qué más decirle? Que puedan abrazar esta enseñanza. No la hablamos desde el conocimiento total pleno, vamos aprendiendo, vamos cada día siendo alumbrados en el entendimiento, de acuerdo a lo que el Padre nos está revelando. Pero quiero decirle a todos los que en este día están viendo este video que declaramos un avivamiento en tu casa, en tu familia. Amén. Tú eres la puerta de entrada para que el Señor haga algo poderoso entre los tuyos. Amén, sí. Así que lo declaramos así. Serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Cuando Dios se mete con una persona en la familia, la intención es la familia completa. Así que te bendecimos. Así que un gusto, Esteban, Jorge, estar en este momento con ustedes. Ha sido una bendición conocerles y hasta la próxima. Jorge, algunas palabras finales. Bueno, despedirme. Estamos expectantes de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios está haciendo y de recibir las buenas noticias de cada uno de ustedes que están viendo este video, sabiendo de que van a ser activados en la vida de Cristo que les habita, y recibiremos las buenas noticias de cómo las casas están siendo impactadas, cómo la gente está recibiendo a Cristo a través de cada uno de los que nos van a ver a través de este video. Así que despedirnos desde acá, desde el sur de Chile, desde Puerto Montt, y será hasta la próxima. Así es. Déjenos en los comentarios abajo si tienen un testimonio de casas e iglesias. Compártelo abajo en los comentarios para que más personas puedan leer y podamos conocer y saber lo que Dios está haciendo allí donde tú estás, en tu ciudad, en tu barrio. Así que les dejamos un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.